Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Mira que parecía tonto ahí el 20 de octubre, tal, final de temporada, como que bueno, que ya no pasan muchas cosas, pero vaya cascada de buenas noticias que nos hemos llevado este fin de semana con el golf español, especialmente. Ahí están pues la escuela del LPGA Tour, el Alps, el Challenge, el Hotel Planner Tour, porque sí, porque esta semana hemos tenido ganador español, Sebastián García Rodríguez. Así que toca analizar mucho y analizar bien, contentos, como debe ser. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de, ya lo decíamos, lunes 20 de octubre. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si es que el otoño cada vez es más bonito, ¿eh? Ya te digo. Y además, que te lo digo en serio, ¿eh? Cada vez está más jugoso o me lo parece a mí, porque tampoco es que hayan cambiado tantísimas cosas. O sea, las escuelas y la final del circuito europeo siempre se han jugado en esta época del año, ¿no? Perdón, la final del Challenge, o sea, Sí. el desenlace, ¿no? El desenlace final del ejercicio, ¿no? En este caso, el Hotel Planner Tour. Sí. Siempre ha sido en esta época del año, pero yo cada vez le cojo más gusto a estos meses, ¿eh? Porque es verdad que suceden muchas cosas y y lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Y el circuito europeo, que no deja de ser nuestro circuito, Alejandro, porque es nuestro circuito. Así de claro, sí, es total. Vamos, es donde más españoles tenemos y al final pues le prestamos mucha atención como debe ser. Exactamente, ¿no? Pues el circuito europeo cobra relevancia y mucha emoción, Sí. y más en los últimos tiempos, ¿no? Desde el invento ese bendito invento del Back Nine, ¿no? Sí. Bueno, esta es la segunda temporada, en realidad, La ¿no? segunda. Desde que el circuito europeo, sí, desde que el circuito europeo trofeó el calendario en lo que ellos llaman swings, llámalo como quieras. A mí se me hace raro todavía lo de el swing de no sé qué y el swing de no sé cuánto, pero bueno, giras, ¿no? Giras. Sí. O sea, mini giras, ¿no? O giras, sí, giras. No tienen por qué ser mini, son así. Tienen ese tamaño, las giras, ¿no? Del circuito europeo, tramos del calendario, ¿no? Que se les da un nombre y se les agrupan, pues normalmente es por zona geográfica, ¿no? Es más o menos por lo que se hace, pero que efectivamente llega a estos back nine, que es la guinda, es la guinda del pastel justo antes pues de esa traca final, ¿no? De Abu Dhabi, primer playoff y final de Dubái, ¿no? Entonces, pues sí, llegamos a ese tramo en el que se va resolviendo todo y oye, y hay años mejores y hay años peores. Y hay que decir que este año es un año mejor. Por lo menos en lo que viene, a lo que nos referimos lo diré a ver si soy capaz de hablar en castellano correcto. En referencia. En castellano antiguo. En castellano antiguo, por favor. Por favor, y preciso. Vamos a ver si soy capaz de decirlo bien. Oye, por cierto, abro paréntesis. Sí, por favor. ¿Qué recomendable es? Y no me taches de pedante, ¿eh? No, ya veréis cómo me da. Si hacéis caso a esta recomendación, muchos me van a dar la razón. ¿Qué recomendable es? La traducción, digamos, a un castellano más actual de Andrés Trapiello del Quijote. Sí. Yo, por ejemplo, que me precio de ser un tipo así muy guay, que lee bastante y tal. Bueno, sí. Sí, lees mucho, David. Doy fe, lees mucho. Bueno, yo jamás en mi vida había sido capaz de acabarme el Quijote, así lo reconozco abiertamente, ¿eh? No, es que no. Me costaba mucho y sin embargo creo que ha sido que creó mucha polémica en su día, ¿no? Cómo alguien se atreve a tocar el Quijote y cómo osa traducirlo a un castellano más actual y sin embargo se ve un trabajo increíblemente bien hecho y cuidado
en esta traducción, entre comillas, y lo recomiendo vivamente, de verdad, ¿eh? Porque a lo mejor a alguno de ustedes le pasa como a mí, que ya podrá decir, oye, he leído el Quijote y además, oye, como que me está gustando, ¿no? Claro, o por lo menos lo he entendido todo, ¿no? Y lo he entendido perfectamente. No tengo que ir parándome y diciendo, a ver exactamente aquí qué es lo que quiere decir, ¿no? Lo puedo leer de seguido y entendiéndolo todo, ¿no? Hay quien tiene más facilidad, pero exacto. A mí me costaba una barbaridad mantener la atención en la lectura cuando tenía que ir descifrando muchos, porque ya no es solo el cambio de algunas palabras, ¿no? Que se han ido perdiendo o que han ido evolucionando de otra manera, sino el orden de los párrafos, ¿no? El orden de, en fin, era otra manera de escribir. Sí, y muchas expresiones muy bien. También. Don Miguel, muy bien, que escribe usted muy bien, pero que no le pillaba. Válgame desde aquí sus respetos. Sí, tengo yo un enorme respeto por usted, señor Don Miguel Cervantes y Saavedra, por supuesto. Y Saavedra, por supuesto. Pero se le entendía, pero 400 años después se le entendía regular, simplemente, simplemente por decírselo, que no pasa nada. Habrá quien no, habrá quien no, pero a mí, por ejemplo, me costaba una barbaridad y yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y es una gran solución. Bueno, pues ahí está. Ahí está hecha la recomendación de El Quijote de Andrés Trapiello. Si tienen la oportunidad, pues ya lo saben. Por cierto, voy a alargar el paréntesis, David. Espero que no se nos aburran demasiado los oyentes, pero yo creo que merece la pena. Hemos estado este fin de semana en Castellón, en el Invitational que organiza Juanjo Jimeno, y allí hemos estado, pues la verdad que pasándolo muy bien, en el Club de Golf del Mediterráneo, en el Club de Sergio García. Hemos estado pues con el padre de Sergio, que estaba por allí como siempre, Víctor García, antes de salir a jugar, dando los últimos consejos, ¿no? A todos los que estaban dando golpes en la cancha de prácticas. Se acercaba a Víctor y le decía, mira si por aquí, mira si por allá, y sobre todo muy positivo, como siempre es la verdad Víctor, diciéndole a todo el mundo, oye, qué buen swing haces, ¿no? Y la verdad, había swings muy buenos y otros no tan buenos, ¿eh? O sea que, pero bueno, que muy bien, que lo pasamos muy bien, pero quería hacer una mención porque ya ha salido en esta bola provisional y seguro que nuestros oyentes más antiguos o los más veteranos lo recuerdan. Y tú seguro que también te acuerdas, claro, David. Tú te acuerdas de Domingo Villar, ¿verdad? El escritor. Sí, señor. Sí, claro, señor. Y contamos la historia aquí, ¿no? Domingo Villar, sí, un escritor de... Suscriptor de Tengol. Exacto, un escritor de muchísimo éxito que, por desgracia, murió muy joven después de, bueno, pues de pegar un pelotazo, ¿no? Con una trilogía, concretamente, muy situada en Galicia, ¿verdad, David? No, que no me quiero yo equivocar. Sí. En Galicia. Sí, señor. Bueno, y nada, y a la muerte, al fallecimiento de Domingo Villar, su hermano se puso en contacto con Tengolf y nada, y nos contó pues que era un gran aficionado al golf, que le gustaba mucho verlo y que era muy seguidor de Tengolf, ¿no? Bueno, pues en este torneo, a los postres, en la sobremesa, después de jugar, tuve la gran oportunidad, de una manera casual, porque él no lo sabía, él no sabía la historia, y yo evidentemente a él no lo conocía hasta que se cruzaron las historias, de Jesús García. Jesús García es uno de los que jugaba en este torneo y resulta que era íntimo amigo de Domingo Villar. Entonces, la conversación salió así, de una manera bastante casual, y él no sabía quién era yo en ese momento, no nos habíamos presentado, entonces no sabía que yo trabajaba en Tengolf ni nada de nada. Y me dice, y estaba hablando Jesús García de, bueno, pues de los escritores, de los artistas que juegan al golf, porque en nuestra mesa estaba también Juan Luis Jiménez, de Presuntos Implicados. Entonces, bueno, es que hay muchos artistas, la cultura, el golf, no sé qué, y él dice, yo tenía un gran amigo que jugaba, que le encantaba el golf, un escritor y tal, y entonces empezó un escritor gallego, y digo, a ver, que este va a ser Domingo Villar, y ya le dije, ¿te refieres a Domingo Villar? Y dice, claro, lo conoces, y dice, íntimo amigo mío, tal, y digo, sí, sé que yo soy Alejandro Rodríguez de Tengolf, era suscriptor, y me dice, hombre, claro, la de veces que Domingo Villar nos ha hablado de Tengolf y de los buenos ratos que pasaba, ¿no? Bueno, pues ya está, simplemente recordar a Domingo Villar también en esta bola provisional, ya que me lo has recordado con el asunto del Quijote, y mandarle un saludo también a Jesús García y a todos los que jugaron ese The Invitational en el Club del Mediterráneo, que lo pasamos muy bien, ¿eh? Ahí organizado por Juanjo Jimeno, y la verdad es que muy bien, estuvo muy, muy divertido.
Y nada, ahora sí, ahora cierro ya el paréntesis y retomamos con lo que ya, iba... pues, ya puestos, ¿Sí? Perdón, ya lo has dicho, ¿no? Pero es otra gran recomendación, ¿no? Esa trilogía de Domingo Villar con el super personaje que él diseñó, dibujó, ¿no? Que es un agente de policía, ¿no? Es un policía municipal, si no recuerdo mal. Yo devoré la trilogía, ¿eh? Sí. Es así policíaca, pero un policíaco muy bucólico, bucólico templado. Me voy a inventar una definición. Porque... Bueno, está bien, es bonita, es bonita. Sí. Y la devoré, la trilogía, ¿no? Es una maravilla. El inspector Leo Caldas, para que no lo sepa. Ah, muy bien. Pues, Leo Caldas, ese es el gran personaje de Domingo Villar y es... bueno, están tardando en sacar una serie. Yo creo que ya ha habido película, ¿no? Yo creo que ha habido una película. Estoy mirando. Yo creo que ha habido una película, o por lo menos está en proyecto una película, creo que de la novela La playa de los ahogados. Juraría, ¿eh? Juraría que ha habido una... O por lo menos eso se estaba comentando en la mesa, ¿no? Precisamente ahí después del torneo. Así que, bueno, pues ahí va también esa recomendación de la trilogía de Domingo Villar. Entretenidísima, ¿eh? Así que, bueno, pues ya está. Ya hemos terminado con el podcast de literatura de Ten Golf, de la bola provisional, y ahora retomamos lo que veníamos contando. No, decía, todo esto venía de la gran temporada que ha hecho el golf español en las, vamos a decir, en las categorías inferiores, ¿no? O en las divisiones inferiores. En este caso, en la segunda división, Hotel Planner Tour, y, por supuesto, en la tercera división, en el Alps Tour. Yo creo que hay que empezar con el ganador, con el campeón, con Sebastián García Rodríguez, como no puede ser de otra manera, porque además no solo es que haya ganado el torneo, el Hangzhou Open en China, sino que... Sí, es que es muy fácil subirse a ese tren ahora. Cuando los éxitos llegan, o sea, las categorías estas de las que usted habla son las olvidadas, las que dejáis, las que ustedes dejan de lado habitualmente. Y ahora, cuando llegan los éxitos, cuando llegan los momentos bonitos, es muy fácil subirse a ese tren. Ahí ha pinchado usted en hueso, señor Idiocio. Señor Idiocio. Me gusta, Idiocio. Idiocio es un bonito nombre, ¿eh? Me encanta. Bueno, Idiocio. Ahí ha pinchado en hueso, porque si algo saben los oyentes de la bola provisional o los lectores de Ten Golf es que siempre hemos estado subiditos a ese tren, pero en la máquina, arriba, en la... a los mandos, sí. A los mandos. Sí, es verdad. Siempre hemos subido. Esa medalla sí que la debemos colgárnosla semanalmente, si quieres. Totalmente. Siempre hemos estado subidos. Siempre nos ha hecho mucha ilusión. Todas esas cosas que iban ocurriendo, que son en las llamadas categorías inferiores, por resumirlo, que son la base de lo que luego todo va, claro, de lo que luego va a ocurrir. Es donde todo empieza. Es que al final es donde todo empieza, ¿no? Donde germina todo lo que viene después. Es verdad que hay casos también de jugadores que ni siquiera pasan, ¿no? Por el Alps o por el Challenge Tour e incluso por el circuito europeo, ¿no? Como los más grandes, evidentemente, ¿no? Sergio García, ¿no? O John Ram, evidentemente no han pisado esas categorías, ¿no? Pero todo lo demás sí. Todos los demás vienen de ahí, vienen de la formación, digamos que son las categorías de formación, ¿no? Donde se va creciendo y vas descubriendo a los que, ojo con este que fíjate lo que está haciendo, ojo con aquel que no sé qué, ojo con aquel que no sé cuánto. Y hay que seguirlo y realmente es, bueno, pues eso, para saber lo que se te viene encima, ¿no? Y lo que tenemos. Y en este caso hay que decir que lo que se nos viene encima es... Voy a documentarme y si es así no tendré ningún reparo en pedir perdón. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, busquen la fonoteca, en iVoox, en Spotify, ahí tiene todos los programas de la bola provisional y ahí lo puede repasar perfectamente. Que bueno, decíamos... Idiocio. Que decíamos que
Eso, la victoria de Sebastián García Rodríguez. Por supuesto por la victoria, porque es el primer triunfo de Sebastián García Rodríguez en el Hotel Planner Tour, que parece increíble que no hubiera ganado antes en el Challenge Sebastián, cuando ha subido 2 veces al circuito europeo a través del Challenge, pero lo había conseguido sin necesidad de ganar, con muy buenos resultados. Bueno, pues primera victoria en China y sobre todo, lo más importante realmente de todo es que esa victoria le da ya directamente la tarjeta del circuito europeo. Él estaba en el puesto 21 de la Road to Mallorca y ya la tiene, David. Ya la tiene, sí, ha subido a la 7ª posición. Uno mira los puntos que lleva ya sumados, 991, no hay tutía. Sebastián García ya tiene los derechos de juego, esa categoría que ahora está un poquito más rebajada, ¿no?, respecto a hace unos años, ¿no? Pero bueno, que te da plaza en un buen manojo de torneos para el año que viene, y ahora solo queda el orden, ¿no?, que es importante, ¿eh? Tal y como están de apretadas las categorías ahora, en concreto esta, no es lo mismo llegar un 10º que llegar primero, segundo o tercero, por ejemplo, ¿no? O sea, al final ahí puede haber un margen de 2 o 3 torneos que juegues o no juegues, ¿no? Totalmente. Es así. Totalmente. Tiene mucha importancia, ¿no?, el quedar lo más arriba posible, lo más cerca del primer puesto posible, porque eso te dará pues más posibilidades de, pues eso, de jugar al año siguiente. Que, bueno, que Sebastián... Pero vamos, que la cosecha es impresionante, ¿no? Porque, como decimos, Sebas ya lo tiene, Kim Vidal prácticamente deberíamos decir que también. Sí, lo podemos decir. Ya lo habíamos dicho en su día, pero como hay 1000 carambolas matemáticas, yo creo que Kim Vidal realmente ya lo tiene. Y luego Rocco Repetto, verdaderamente tiene que ocurrir eso, lo dicho, una carambola asesina, para que en la final... Una absoluta desgracia. Sí, una absoluta desgracia tendría que pasar, porque es que lo tiene prácticamente hecho. Mira, yo recuerdo, David, de estas pasadas de frenada, ¿no?, que a veces pasan, ¿no? También, ¿te acuerdas cuando Alejandro del Rey llegó a llegó a la final del Challenge en el puesto 16? 16 llegó, y eran 20 tarjetas también, y recuerdo que, bueno, concretamente yo haciendo las cuentas y tal, y viendo y por aquí y por allá, digo, mira, la verdad es que prácticamente no ha pasado nunca, es que solo había pasado una vez, que el que había llegado en el puesto 16 se había quedado sin la tarjeta, con lo cual, mira, es que tiene que darse tal carambola, tienen que jugar tan bien todos los que van justo por detrás de Alejandro del Rey, que a ver, prácticamente se puede decir que en el 90% de las posibilidades lo tiene hecho. Bueno, pues se dieron el 10%, se dio ese 10% y Alejandro del Rey acabó en el puesto 21 y sin tarjeta del circuito europeo. Ocurrió esa desgracia, pero es que llegaba en el puesto 16. Rocco Repetto está en el puesto 14. Entonces, imagínense, si ya fue una carambola diabólica lo que dejó fuera Alejandro del Rey, imagínense lo que tiene que pasar para que 7 jugadores superen a Rocco Repetto en la final de Mallorca de Alcanada que se juega la semana que viene. Es verdaderamente muy difícil, ¿no? De todas maneras, aquí vamos a tirar de tópico, y porque es una gran verdad, ¿no? Dependes de ti mismo, ¿no? Si juegan con que Rocco, ya no te digo Kim Vidal, jueguen medianamente ya no habrá más cuentas que hacer, ¿no? Será verdaderamente imposible que le pasen tanta gente, ¿no? Claro. De hecho, lo que hay que pensar, David, claramente es, voy a ver si acabo entre los 10 mejores del Challenge. Ese es el objetivo en el que se deberían meter Kim Vidal y Rocco Repetto. Voy a hacerlo muy bien, por lo que decíamos antes, voy a hacerlo muy bien para sumar los puntos suficientes para meterme entre los 10 primeros y así tener más opciones de juego la temporada que viene. O sea que ese debería ser el planteamiento inicial. Después vamos a ver cómo va la semana, ¿no?, en Alcanada. Pero, desde luego... En todo caso, no sé si tenemos el dato, Alejandro. Yo no, no sé si tú lo tienes fresco en la cabeza o lo has mirado hace poco, pero una cosecha de 3 jugadores, ¿no?, a través del Challenge Tour, del Hotel Planner Tour, un año es muy difícil de encontrar, ¿Alguna habrá habido? No sé yo, Una, no sé yo si concretamente, 3... David, una. Efectivamente lo tengo fresco porque lo estuve mirando ayer y solo una vez se ha conseguido, que fue en 2006. Ojo, han pasado casi 20 años. En 2006 sí se sumaron 3 tarjetas que fueron, además, ojo a los nombres, Rafa Cabrera Bello, un tal, Rafa Cabrera Bello, Álvaro Quirós, un tal, Álvaro Quirós, y Juan Parrón. Fueron las 3 tarjetas que se lograron en 2006.
que en ese año también hubo 6 españoles que jugaron la final del Challenge Tour, que es el número máximo que se ha alcanzado de jugadores españoles jugando la final del Challenge Tour. Este año nos hemos quedado a uno solo, a 5. Hemos conseguido meter a 5 en la final. A 5 y 3 a las puertas, ¿no? Así una verdadera pena. Bueno, 2 a las puertas más bien, ¿no? Sí, 2 Boneta puertas, y ¿no? Tarrío, ¿no? Sí, se han quedado y muy Tarrío, cerca. ¿no? Sí, exacto. Pero, o sea, se puede soñar con incluso batir el récord absoluto. Tampoco es muy difícil, es muy complicado, porque para eso tanto Adri Arnaus como Víctor Pastor, que son los otros 2 que se han clasificado para la final del Challenge y que no están entre los 20 mejores, tendrían que jugar muy bien. Muy bien. Adri Arnaus, estamos hablando pues quizá de un top 5 como mínimo, top 4 para tener opciones, mientras que en Víctor Pastor tiene que ganar. Pero puede pasar, no sería la primera vez. O sea, lo que tiene es que ganar la final y casi no tiene ni que hacer cuentas. Es que ganando la final va a conseguir meterse entre los 20 primeros, ¿no? Así que es verdad que es muy complicado, pero, oye, todavía podemos tener hasta 4, ¿no? Lo cual sería espectacular, ¿no? En un año donde ya hay 3 victorias aseguradas, precisamente los 3 que están ahora mismo en puestos de tarjeta. No siempre pasa, que se gane en el Challenge o en el Hotel Planner Tour y te metas entre los 20 primeros. Hay jugadores que ganando se han quedado fuera. Con lo cual significa que aparte de ganar, estos 3, tanto Repetto como Sebas, como Quim Vidal, han jugado muy bien. Han tenido otras muy buenas actuaciones que les han permitido sumar puntos, ¿no? Así que... De todas maneras, una reflexión que no por evidente deja de ser importante de hacer, ¿no? Lo importante que es verdaderamente luchar cada golpe en cada semana perdida del año. Es que al final Albert Boneta se ha quedado a 19 puntos de la final, fíjate, por ejemplo, ¿no? Sí. 19 puntos he estado mirando en un torneo normal. Ya no nos vamos a estos de China, ¿no? Que repartían más puntos. En un torneo normal del calendario regular del Challenge Tour es un puesto 20, 22. Fíjate tú, o sea, que no estamos pidiendo un top 5, ¿no? Sí. Es eso, ¿no? Es luchar, es mantener la cabeza fría el día del corte, por ejemplo, pasar el corte y luego hacer un fin de semana medio y eso al final define, ¿no? Por no hablar de Víctor Pastor, claro, que es que ha entrado en la final en el puesto 45 y eso sí que es que dependía ya el último día de un bogey o de un birdie. Bueno, por 2 puntos. O de un birdie. Por 2 puntos. Exactamente. Fíjense lo que son 2 puntos. Bueno, 2 puntos ni se reparten. Es que prácticamente ni se reparten 2 puntos, ¿no? Siempre se reparten un poco más al último que pasa el corte, ¿no? Así que sí, es importantísimo durante todo el año tener fresca esa idea de es mejor acabar el 21 que el 20, es mejor acabar el 37 que el 38, mucho mejor, ¿no? Porque pueden pasar este tipo de cosas que comenta David, ¿no? Así que bueno, pues esto es sencillísimo de contar, ¿eh? O sea, habrá profesionales ahora que nos estén escuchando y digan, los listos, serán idiotos. Sí, como si no lo tuviéramos en la cabeza, pero después, claro. Pero es verdad. Y son momentos muy puntuales de torneos muy concretos donde seguro que más de uno tiene la sensación de, es verdad, ahí bajé los brazos. Y la situación no era como para tal, ¿no? O sea, se podía luchar, pero bueno, aquella semana todo había ido un poco torcido, yo no estaba cómodo y verdaderamente luego puede ser decisivo, ¿no? Totalmente. O me quedé fuera del corte o ese domingo en el que me dejé llevar, ¿no? Un domingo en el que no me salieron las cosas y al final acabé, pues yo qué sé, doble bogey y 3 bogeys seguidos, por ejemplo, ¿no? O doble bogey y 2 bogeys. Pues con esos 4 golpes has perdido 20 puestos seguramente en la clasificación o 25 y con eso estás perdiendo esos puntos, ¿no? Concretamente Boneta se ha quedado a 2 golpes en China, a 2 golpes, ¿eh? Si hubiera hecho 2 golpes menos, hubiera acabado en el puesto suficiente como para meterse en la final del Challenge. También hay que decir que seguramente habría dejado fuera a Víctor Pastor, así que en lo que a nosotros nos respecta, bueno, pues hubiera sido uno por otro, ¿no? Pero esa es la realidad de la igualdad que hay y lo vamos a volver a ver, David, en el circuito europeo. Lo vamos a volver a ver en la primera división, en el DP World Tour, pues para clasificarse para Abu Dhabi, para clasificarse para la final de Dubái o por supuesto, para mantener la tarjeta, ¿no? Al final son un puñadito de puntos lo que distingue a uno de otro, ¿no? Que nos alegra especialmente, David, la victoria de Sebas, hay que decirlo, porque
bueno, primero, ¿no? Lo decíamos, porque es la primera en el Challenge, pero sobre todo por lo difícil que es muy difícil bajar, perder, digamos, la categoría, perder la tarjeta del DP World Tour y estar al año siguiente ya de vuelta. Eso es realmente complicado. Y además, si no lo consigues rápido, se tiende a hacer bola. Y Sebas está en una edad en la que mejor que no se le hagan bola las cosas, porque cuanto antes vuelva al circuito europeo, mucho mejor. Y lo ha conseguido. Y además, haciendo un final de temporada muy bueno, cuando ya estaba, digamos, con el agua al cuello, ¿no? Y decía, oye, o termino muy bien o no me voy a meter ni siquiera a lo mejor en la final de Mallorca, ¿no? Bueno, pues bien currado, bien luchado y buena cabeza de Sebas, que ha jugado, David, no ahora, no está en este periodo, pero antes de China, porque antes de China hubo una semana de parón en el Challenge Tour, pero justo antes de China, Sebas se metió entre pecho y espalda 17 torneos en 18 semanas. 17 torneos en 18 semanas entre el Challenge Tour y el circuito europeo, pues con ese objetivo, ¿no? El objetivo de, mira, vamos a echarlo todo aquí, vamos a poner toda la carne en el asador para conseguir la tarjeta. Esto de la edad que dices, a ver, Sebas tiene 36 años, me parece, ¿no? Sí. Se podrá pensar, con cierta razón, ¿no? A ver si es joven todavía, ¿no? No, pero aquí la cuestión es que al final hay que pensar, porque esto se nos olvida con demasiada frecuencia, hay que pensar que el Challenge Tour, salvo que seas de los mejores ese año, verdaderamente no le está dando un rendimiento económico, financiero al jugador. Y es complicado. Al final, me refiero al concepto ese de hacerse bola las cosas, ¿no? Ya no es que se te haga bola, porque es que me he venido abajo, porque como no consigo, ¿no? Entonces me desanimo. No, es que tengo que comer, es que tengo que vivir, es que tengo que ingresar. Claro. Y si pasan los años y no te metes, no asciendes de categoría, verdaderamente es que algunas veces hemos hecho las cuentas y sale a pérdida, o lo comido por lo servido, y claro, lo comido por lo servido, pues no lo que uno busca precisamente, ¿no? Porque es caro, al final tienes que viajar, tienes que vivir en hoteles, tienes que cenar, tienes que volar, y todo eso cuesta un dinero. Claro. Y la bolsa de premios del Challenge Tour es la que es. Insisto, si no estás arriba, muy arriba, ya te empieza a salir todo muy, muy, muy pilladito, muy pilladito. Es por eso que se hace bola, y dices, es que tendré que irme haciendo un plan B, ¿no? Claro. Yo al final ¿no? Puedo aguantar hasta donde puedo aguantar, ¿verdad, David? O sea, tengo el colchón económico que... Eso es hacerse bola. Claro. Eso muchas veces es hacerse bola. También es verdad que está el otro componente de decir, es que estoy perdiendo la ilusión, o estoy perdiendo la confianza en que voy a poder vivir bien de esto todo lo que es una carrera razonable de un golfista, ¿no? He dicho razonable, muy en catalán. Razonable, ¿no? Razonable. Sí, razonable de un golfista. No, además, oye, al hilo de lo que tú dices, eso no pasa con 36 años, o rara vez pasa con 36 años, ¿no? Que uno ya esté, pues, desmotivado, ¿no? O digamos, es que ya llevo ya muchos años viajando, ¿no? Por todo el mundo y ya no me apetece seguir, ¿no? No suele pasar con esa edad, ¿no? Quizá cuando ya uno supera los 40, sí va rondando más veces esa idea por la cabeza, ¿no? Pero es verdad que Sebas en ese aspecto es joven, pero sí es importante el tema económico, ¿no? Y precisamente Sebas no es un jugador que vaya sobrado económicamente, ni que tenga las espaldas especialmente anchas y bien cubiertas desde el punto de vista económico, ¿no? Es lo que él se gana en el campo de golf y lo que va recibiendo, lo que va ingresando él, ¿no? No tiene ese colchón o esa seguridad, digamos, por detrás, ¿no? Así que por eso nos alegra mucho tener a uno más ya seguro, uno más de vuelta, Sebastián García Rodríguez. Así que ayer hablábamos con él, por cierto, David, en Ten Golf está la charla con él, breve, muy breve. Estaba ya en el avión volviendo a España y estaba feliz, ¿eh? Estaba realmente muy contento y dándole mucha importancia a dos aspectos, al aspecto del pad y a la cabeza, ¿no? Que dice que le había pasado había tenido alguna mala pasada durante el año. La cuestión ahora, verdaderamente decisiva, te diría, es qué puede o qué va a hacer Sebastián García
de nuevo en la primera división. Porque en estos últimos años, al final Sebas ha competido ya varias temporadas, ¿no? en el circuito europeo, en el DP World Tour. Sí. Y a mí me sigue pareciendo bueno, me sigue pareciendo que Sebas es un gran jugador, es un jugador que tiene algo especial y que eso que él tiene no se corresponde luego con su palmarés. Hay algunos palmarés por ahí bastante peores, ¿no? Pero me da la sensación de que este jugador tiene algo más que darse a sí mismo y darnos a todos, ¿no? Por cómo juega el golf, ¿no? Y creo que todo tiene que ver un poco con la mentalidad. Es que ya no me cabe otra manera de verlo, ¿eh? Tiene que ver con la mentalidad. O sea, Sebas tiene que dar ese paso. Bueno, he vuelto, ya estoy aquí y ahora aprender de lo que ocurrió en su día. No sé si, vamos, no sé. Sí sé que eso es muy complicado, ¿no? Llegar a hacer el diagnóstico correcto, pero al final creo que tiene que ver con que verdaderamente él se crea un jugador importante, ¿no? O con cierto peso en la primera división. Ahí está ¿Cómo la se clave, hace ¿no? eso? Amigo, ¿cómo se hace eso? Complicadísimo, ¿no? Pero por ahí van los tiros, porque es que a nadie le extrañaría que Sebas fuese capaz de ganar 1 y 2 Totalmente. torneos en el circuito, pero es que no es algo que verdaderamente no extraña a nadie. A nadie. Claro, sí, esto podía pasar perfectamente, ¿no? El famoso click, ¿no, David? El famoso click que le contaba Ernie Els a Rafa Cabrera-Bello, ¿no? En la cabeza, ¿no? Ese click que tiene diferentes alturas, el click, ¿no? Pues puede ser un click para meterte en el top 10 mundial, puede ser un click por ganar en el Challenge, puede ser un click para ganar en el circuito europeo tu primer torneo. O sea, cada etapa de la vida de un deportista tiene su particular click, ¿no? Pues ese es quizá el que le falta, ¿no? Ese interruptor que tiene que encender, ¿no? Sebastián García Rodríguez, y que pasa por lo que tú has dicho perfectamente, yo creo también, que es que se lo crea, que él pertenece a esa estirpe de jugadores que puede estar perfectamente en el circuito europeo peleando por victorias y ganando. Sí, así a bote pronto. Y, ojo, agarrándonos a conversaciones que hemos tenido con él, pero incluso aquí, ¿no? En entrevistas y demás, sí. A mí me da la sensación de que Sebas es de ese tipo de competidor que a veces quiere provocar que las cosas sucedan, o vamos a ponerlo en pasiva, ¿no? No deja que las cosas caigan por su propio peso, ¿no? Me da la sensación de que Sebas ya de entrada va con demasiadas prisas, ¿no? Un poco acelerado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, no acelerado en el swing o en el juego, me refiero a mentalmente. Sí, en la competición, es decir, tengo ya que sumar, tengo ya que ganar, tengo ya que... Ya. Y cuando ha habido momentos muy concretos en su carrera, donde estaba jugando un golf realmente espectacular, y esas prisas, ese acelerarse, ese querer acortar los pasos, pues provocaba que finalmente no pudiese rematar las semanas, ¿no? Yo creo que si Sebas es capaz de dar ese salto, ¿no? Mental, de decir... Vamos a hacer el trabajo bien hecho, eso ya está hecho, ahora venimos a competir y vamos a dejar que las cosas sucedan. Esto vuelvo a lo de antes. Esto es facilísimo de teoría, ¿no? Sí. Wow, qué fácil es, ¿no? Pero la teoría está para algo. Es muy fácil leerla, decirla, pero luego hay que intentar ponerla en práctica, ¿no? Y yo te diría, por lo que hemos hablado con él, insisto, que ese es el paso que le queda a Sebas por dar. También es verdad que aquí cada uno se cocina como buenamente puede, en todos los órdenes de la vida, en el deporte, en el no sé qué. Y a lo mejor este es el momento de Sebas, ¿no? Ya no te digo para batir récords en el circuito europeo, pero sí para conseguir esa primera victoria, sí para sentir que realmente... Sí, pues para llegar un año a la final de Dubái. Exacto, sí. Para esos objetivos que para nada están fuera de su alcance, desde el punto de vista, digamos, técnico, físico, golfístico. No están para nada fuera de su alcance. Así que, bueno, veremos en qué jugador se puede convertir, ¿no? Y si ofrece esa evolución, ¿no? que tú estás comentando, ¿no? Tenemos también la otra gran noticia, y luego hablaremos del circuito europeo, que tenemos ahí ganador, bueno, pues el mejor jugador del mundo ahora mismo en activo, teniendo en cuenta que Scheffler no está en activo, pero que es el que ha ganado en India.
Lo que decíamos es el Alps Tour, ¿no? Vamos con el Alps Tour, que además ha acabado la temporada. El Alps Tour sí que está completa, ya ha terminado. Y estamos en una temporada, pues, histórica, sin ninguna duda histórica para el golf español. No tanto por los jugadores que han conseguido la tarjeta, que son 2 los que ascienden del Alps Tour al Hotel Planner Tour, precisamente. Son Javier Barcos y Asier Aguirre, sino por la cantidad de victorias que se han logrado en todo el año, la cantidad de jugadores que se han quedado a las puertas precisamente de ese top 5, 10 victorias en 18 torneos. Más de la mitad de los torneos de la temporada del Alps Tour le han ganado jugadores españoles. Y además, casi todos distintos. Ha sido algo absolutamente impresionante, ¿no? Y encima, el remate no podía venir de otra manera. Se ha producido en Italia, la final del Alps, este pasado fin de semana. Ha sido en Italia, ha sido en Roma, y claro, con una temporada con la que veníamos, pues que lo único que quedaba por ver era que ganaba también un jugador español. Es más, no es que haya ganado un jugador español, es que ha ganado un jugador español después de jugar un playoff contra otro jugador español. O sea, es impresionante. Es el remate, digamos, el perfecto lazo final de una temporada increíble, ¿no? Victoria de Asier Aguirre en esa final, y segundo puesto para Javier Barcos, y una pena, ¿no? Una pena que una temporada tan increíble, ya puestos a pedir, y como somos así de tontitos pidiendo cosas y siendo exigentes, pues que qué pena que no se haya sumado alguna tarjeta más, ¿no? Que alguien más haya acabado entre esos 5 primeros, ¿no? Bueno, no, tontitos no. Es que este año con tantísima victoria era casi hasta lógico pedirlo, ¿no? Pero da igual, o sea, por si hacía falta, que creo que no lo hacía, ¿eh? Este año, esta temporada ha confirmado el Alps Tour como, creo que hay un antes y un después para el golf español, ¿eh? Insisto, que esto venía ya de lejos, ¿no? O sea, es que Adrià Arnaus llegó, digamos, a la élite a través de este circuito, y otros muchos jugadores que ahora mismo, Ángel Hidalgo, y ya estamos hablando de bastantes años atrás, ¿no? O sea, que esto ya traía un gran recorrido, pero me da la sensación de que este año ha sido muy importante, porque el golf español, los jóvenes profesionales españoles y los que no son tan jóvenes, ¿no? Otros que buscan su segunda o tercera oportunidad, ¿no? Han hecho el Alps Tour su tour, ¿no? Su circuito, ¿no? Por si queda algo por confirmar, que efectivamente no era tanto, ¿eh? Y es muy importante. A todos nos encantaría que hubiese un circuito de tercera división, ¿eh? Más español que otra cosa, ¿no? Sí. Pero, bueno, a falta de ese circuito que tanta ilusión nos haría a todos y que además facilitaría las cosas a muchos jugadores, el Alps Tour me parece que es una gran salida, ¿no? Y está muy bien que todos esos chavales que vienen y los que no son tan chavales lo tengan tan en cuenta, ¿no? Y pues fíjate lo que está ocurriendo, fíjate lo que ha ocurrido este año, ¿no? Creo que es un gran momento en este sentido. Sí, es un gran trampolín. Es un gran trampolín el Alps Tour. Hay que tomarlo de esa manera. Si antes decías que económicamente el Challenge, pues prácticamente sabe lo comido por lo servido, incluso haciendo buenas temporadas, pues en el Alps ni te cuento, ¿no? Económicamente no es un circuito sencillo de afrontar, pero es la manera de ir creciendo, ¿no? Y de ir quemando etapas, ¿no? Así que sí, no, ahí sí que es pura inversión. Eso sí que es, ahí no hay tutía, ¿eh? O sea, verdaderamente es muy difícil ganar dinero, ¿no? Vivir del Alps Tour. Del Challenge todavía alguno, insisto, sí, pero sin grandes sueldos, entre comillas. Sí, los que acaban muy arriba. Yo te diría que todos los que se han metido en la final del Challenge, pero es que cada vez que hay que meterse en la final, a lo mejor algún dinero, digamos, el puesto 40, quien acabe en el 45, ¿le va a salir el saldo positivo? Pues yo te diría que le va a salir positivo, pero no con un gran sueldo mensual. Digamos, no para comprarse una casa. Sí. No, complicado, complicado, ¿no? Sí. Y el Alps sí que es lo que es, pero está muy bien que toda esta gente que va llegando tenga claro que la salida está ahí, ¿no? O la vía, ¿no? La vía de entrada, ¿no? Totalmente, esa es la mejor vía de entrada, ¿no? Recordamos, porque yo creo que merece la pena regodearse un poquito en cómo ha acabado la clasificación, el orden de mérito del Alps Tour, ¿eh? Javier Barcos, vaya por delante, campeón del Alps Tour. No hay tantos españoles campeones del Alps Tour, ¿eh? Bueno, pues Javier Barcos ha ganado el ranking del Alps Tour, jugando precisamente ese desempate en la final también. Tercero ha quedado Asier Aguirre. Y fíjense qué cerca hemos estado, porque séptimo, Javier Calles, octavo, Álvaro Hernández, noveno,
Jorge Maicas. Es decir, 5 españoles entre los 9 primeros del Alps Tour, ¿no? Así que temporadón y felicidades a todos. Una pena, poniéndonos ahí un poco puntillosos, pues una pena, ¿no? Que Álvaro, precisamente, que era el que abría la lata a principios de año, ganando 2 torneos muy pronto, además del Alps, pues que no haya conseguido, ¿no? Al final meterse entre esos... Duele. Sí. Duele, sí, duele por él, realmente, ¿no? Y luego ya en el aspecto un poco más personal, yo te citaría también a Mario Galiana, ¿no? Que nos hacía especial ilusión. Estábamos hablando de esas segundas y terceras oportunidades. Nos apetece mucho que Mario coja esa X oportunidad, no sé si es segunda, tercera o la que sea, la que él considere, ¿no? Uh-huh. Y verlo pues ahí en el Challenge otra vez, y en fin. Pero bueno. Yo estoy convencido, yo sigo convencido, David, de verdad de que Mario Galiano va a jugar en el circuito europeo, o sea, va a tener la tarjeta del circuito europeo en alguna ocasión, alguna vez. Estoy convencido porque lo tiene y porque lo desea, ¿no? Lo desea de una manera, pues creo que como casi ningún otro, o bueno, por lo menos vamos a ponerlo a la altura del que más lo desee. Desde luego ahí está Mario Galiano, ¿no? Mario Galiano es golfista, es que no es otra cosa que golfista, es lo que le gusta, es lo que para lo que entrena todos los días, y yo creo sinceramente, sigo creyendo, que algún día lo va a conseguir, ¿no? Va a tener ese punto de suerte de que todo se alinee, los planetas, y lo consiga, ¿no? Pues ya más alegra el día. Me subo a ese barco. Sí, me has alegrado el día. Venga, a ver si es verdad. Que bueno, pues eso, que fíjense las alegrías. Y después, decíamos también en la presentación, hablando de la promoción, ¿no? A la élite, ¿no? A las primeras divisiones. Pues comentamos también esa segunda fase de la escuela del LPGA Tour, que se ha disputado también este fin de semana, con 3 españolas en liza, Teresa Toscano, Carolina López Chacarra y Carla Bernat, y de las 3, 2 han conseguido meterse en la final de esas llamadas Q-Series de la escuela del LPGA Tour, con lo cual están pues a un pasito de sumar una tarjeta más para el primer gran circuito del mundo femenino. Ahí están Carolina López Chacarra y Carla Bernat metidas en la final. Y recuerdo también para Teresa Toscano, porque se ha quedado a un solo golpe y de una manera cruel, de una manera muy cruel, acabando con doble bogey y bogey en los 2 últimos hoyos cuando estaba metida absolutamente con los 2 pies en esa final del LPGA Tour. Pero es lo que tiene, es lo que pasa, ¿no? En estas competiciones, ¿no? Que la línea es muy delgada, la presión es tremenda y al final, bueno, pues se ha quedado fuera Teresa Toscano. Estas jugadoras, incluida Teresa Toscano, ya tienen la tarjeta del Epson Tour. Así que si no consiguieran la tarjeta del LPGA, ya vamos a tener un año en el Epson Tour muy divertido. Y a eso hay que añadirle Carla Tejedo, que consiguió ya la tarjeta a través del Epson Tour y que ya lo comentamos aquí hace un par de semanas. Y las que ya están, Carlota Ciganda, Julia López. Vamos a ver qué pasa con Azahara Muñoz, que todavía tiene una última prueba en Florida para salvar la tarjeta. En fin, que nos vamos acercando, David, a ese sí, número. Eso te iba a decir, que con ellas no existe el cuento de la lechera. Es que todo lo que vas proyectando ahí, como hacía la lechera, Exacto. Pues va ocurriendo prácticamente, ¿no? O sea, si lo miras con ojos realistas, y si no lo miras con ojos realistas, incluso cuando te pones el listón un poquito y te pones a soñar un poquito más, resulta que también se cumplen, ¿no? Así que sí, es qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita a mí me va, qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita y no se deja enamorar. Ole. Que, vamos. Hombre, eso no es un micromachismo. El hecho de que habléis de las chicas y tengáis que sacar una canción hablando de caras bonitas, eso no es una cosificación de la mujer. Pues mira, no. Hay que ver. No lo es. Pues mira, no lo es. De hecho, es una broma, yo creo que hasta graciosa. Además es una super canción. Una cosa y además más una bonita. super canción. ¿Sí?
matamos varios pájaros de un tiro. Recordamos los viejos temas, Exacto, los viejos temas populares. De nuestro acervo. Y sí, es una canción que habla de mujeres y de caras bonitas. Bueno, pues ya, sí, bueno, pues no sé. Está, ¿no? Hay que ver. Está bien. Idiocio. Que eso es lo que... Bueno, India, ¿no? India. Que estaba yo aquí pensando, se me había ido el santo al cielo. India, DP World India Championship. Eso es una cosificación. Pero que se calle ya, hombre. Es una cosificación. Si no sabe usted ni qué es eso. Exacto. La cosificación. Que se calle. Dale, Alejandro, déjalo. Que lea al Quijote. Al muchacho. Pues eso, ¿no? Que DP World India Championship, torneo en India, gran participación. Allí teníamos a Rory McIlroy, a Viktor Hovland, a Tommy Fleetwood, a Shane Lowry, en fin. Torneazo con muy buena también participación española, evidentemente, ya lo saben, pues prácticamente todos los que están en el circuito europeo, y que acabó con victoria de Tommy Fleetwood. Pues algo que a lo mejor hace unos meses era más difícil de ver, eso de que Fleetwood rematara las victorias y rematara los domingos ganando los torneos, pues parece que ahora ya nos estamos acostumbrando, ¿no? A que Tommy Fleetwood tome el mando de las operaciones y diga, aquí qué hay que hacer ahora, pim pam pam, y ganar el torneo. Pues ay, qué vuelta da esto. La pregunta aquí es muy sencillita, Alejandro. Si ahora mismo, hoy, lunes 20 de octubre, San Fermín, no San Fermín, mira por dónde. Hoy 20 de octubre, tuvieras que poner tu patrimonio e incluso tu vida en manos de Tommy Fleetwood o de Scottie Scheffler, se les dice a los muchachos, a ver, este señor ha puesto su vida en sus manos y usted tiene que bajar X golpes para 70. Salvarle la vida. Sí. Hombre, de 70 se lo estamos poniendo fácil, ¿no? A estos dos tipos. Pero, hombre, hay una presión ahí. Habría que ver el campo. Sí, hay una vida en juego también. Hay una vida en juego. Habría que ver el campo. Sí, es en Cineco Hills y en preparación US Open, pues a lo mejor hay que poner que baje 73. Pero bueno. Vale, sí. No, les pones en Valderrama, por ejemplo, ¿no? Dice, vale. Tiene usted que bajar de 70 golpes, de 69, venga, va a ponerlo más difícil. Ya Valderrama un 69, cuidadito hay que hacerlo. El asunto. Hay que hacerlo. No lo regala. ¿En manos de quién te pones? ¿De Scottie Scheffler a día de hoy? ¿De Scottie Scheffler o de Tommy Fleetwood? Pues las vueltas que da la vida. Esa es la gran pregunta, sí. Esa es la gran pregunta. Porque que define dónde estamos. Esta pregunta te la hago hace un mes y menos de un mes a lo mejor, y me dices, ¿tú eres imbécil o eres imbécil? Por lo menos te diría, tú estás de broma, ¿no? Tú estás de broma. Sí, totalmente. ¿No? ¿En manos de quién te pondrías? Yo me pondría en manos de Scheffler, lo reconozco. Yo también. Ahora bien, que dice, oye, mira, es que Scheffler ya estaba pillado. Ya le había cogido otro que está también ahí moribundo y tienes que elegir a Fleetwood. Oye, encantado, ningún problema. Estaría encantado también de ponerme en manos de Fleetwood. Es más, fíjate, te digo Scheffler, pero me dices, ¿te tienes que poner en manos de Fleetwood o de McIlroy? Y creo que hoy te digo Fleetwood. Hoy te digo Fleetwood, Es verdad que también tenemos el recuerdo reciente, que somos así de Doris, de que Rory pues no ha estado muy bien en India, ¿no? Entonces, claro, también eso también influye, ¿no? A la hora de tomar esa decisión, ¿no? Yo con Rory también estaría bastante tranquilito. Bueno, el caso es que le darías un par de vueltas al asunto. Sí. Entra en la pelea, entra en el debate. Harías así un poco como, a ver, déjame pensar. Venga, Scottie, pero esos 3 segundos de pensada te los dabas. Totalmente. Cosa que no pasaba antes, efectivamente. Es que es así. Ha dado el salto, ¿no? Parece que ha dado el salto definitivo. Vamos a ver, que esto da muchas vueltas y efectivamente, como quien dice, pues tenemos el mes de gloria de Tommy Fleetwood. Pero sí parece... Bueno, es un mes de gloria. Él ya tenía otros momentos muy eléctricos en su carrera, pero precisamente creo que en el caso de Tommy Fleetwood no se puede hablar de salto. Es la gracia de Tommy Fleetwood. Esto ha sido toda una evolución, sí. Esto ha sido todo... Y es verdad que el mes es el mes y pico, ¿no? El mes largo, mes y medio largo, es impresionante, ¿no? Porque gana la FedEx Cup, luego se erige o se confirma como un pilar fundamental en el equipo europeo, en una radio tan complicada como aquella en Bethpage, y ahora gana como un super crack mundial, como escribíamos en Ten Golf. Pues que su victoria en India ha sido de super crack mundial, te diría, ¿no?
en todas las versiones, de todas las maneras y eso, ¿no? Haciendo buenas las vueltas que no eran tan buenas y haciendo increíbles las vueltas donde Exacto. todo salía un poco fluido. Supercrack mundial a todos los efectos. Te diría que fue más supercrack mundial en Bethpage. A mí me impresionó mucho Totalmente. Tommy Fleetwood en Bethpage, al margen de puntos sumados, ¿no? Su actitud en el campo, la manera, en fin. Tommy Fleetwood era un gran jugador, pero que no terminaba de, pues por ejemplo, en un torneo tan a cara de perro como una Ryder Cup, no terminaba de, ¿cómo te diría? De intimidar. De enseñar mejor, los dientes, ¿no? ¿no? Sí, exacto, de intimidar, sí. Sí, o intimidar, ¿no? Y ahora, cuidado, ¿no? Y bueno, ahí está, el número 4 en el mundo. Es que es un número 4 en el mundo muy que real. le queda muy real, ¿no? Muy o sea, auténtico. literal, te diría, ¿no? Es un número 4 del mundo literal, lo de Tommy Fleetwood ahora mismo. Incluso de 3 le quedaba bien el traje también, ahora mismo. También. ¿no? Lo que pasa es que Schauffele, que es el número 3, acaba de ganar también, ¿no? Y bueno, pero ahí andarían, ¿no? Ahí andarían en la pelea. Así que estas cosas pasan, Alejandro, es que es muy chulo, porque claro, Tommy Fleetwood no era esto. No. Y ha sido año tras año, otro segundito puesto en el PGA Tour, sigo aquí, mantengo las 2 tarjetas a ambos lados del Atlántico con absoluta tranquilidad y naturalidad, y ahora por aquí, pero no gano, y llevo ya unas cuantas, pero una pila de años en Estados Unidos jugando y no gano, pero tal, y ahora aparezco en un Major, y ahora vamos, y tal, y cual, y ahora lucho una final de Dubái, y siempre, ¿no? Y siempre Tommy Fleetwood ahí, pero creciendo. Qué tío, ¿eh? Qué tío. Sí. Qué tío, porque es que es de esa gente que al final es con la que conviene más. Si yo fuese un joven profesional de golf, antes tendría una charla con Tommy Fleetwood, como hemos dicho 1000 veces con Rafa Cabrera Bello, ¿te acuerdas? Totalmente, ¿no? totalmente. Son de esa antes misma... tendría una charla con Tommy Fleetwood, creo que aprendería más de una charla, una cena, ¿no? Con gran sobremesa, con Tommy Fleetwood que con Scottie Scheffler, por ejemplo, a lo mejor. Por ejemplo, o con Rory McIlroy. Precisamente, ¿no? Que es con lo que estamos hablando, ¿no? Pues sí, porque es un currante, ¿no? Es alguien que se lo ha currado y que poco a poco pues ha ido descubriendo cosas y encontrando mejorías y diciendo, ay, pues si yo hago esto, por aquí vamos bien. Pues esto no me ha funcionado y vamos a cambiar. Y ahora vamos con esto. No es pues el apabullante talento que va derribando puertas, ¿no? Es así, ¿no? Ir quemando etapas. Es un jugador que ha ido quemando etapas precisamente desde la más base absoluta, o sea, desde el Europro Tour, desde el circuito más pequeño de Inglaterra, que era el que daba acceso al Challenge Tour, después en el Challenge, circuito europeo, circuito americano, y ahora el siguiente escalón que le quedan son los grandes, que yo me imagino que él dirá, joder, que vaya faena que queden casi 6 meses para el Máster de Augusta, que él estaría encantado de que se jugara el mes que viene. Empezaran ya los grandes, ¿no? Pero vamos a ver cómo llega a todas esas citas. Porque, desde luego, a día de hoy parte como candidato favorito. O sea, en un manojo de 5 nombres está, sí o sí, Tommy Fleetwood. Sí. Y en clave Ryder, y ya, bueno, pasándome de listo absolutamente, pero es otro jugador, otro nombre, al que veo muy Luke Donald en el sentido de que no te extrañe que a Tommy Fleetwood también le sigan ofreciendo la capitanía una edición detrás de otra. Es verdad, totalmente. Tiene todo el perfil. Tiene todo el perfil. Sí. Pero bueno, ahí sí que nos estamos yendo a 2030 y no sé cuántos, ¿no? 2040, a lo mejor. Ahí seguirá Tommy Fleetwood siendo capitán del equipo europeo. Pues sí, tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, aparte de esa victoria de Tommy Fleetwood, pues nos deja algún que otro nombre propio, ¿no? Por ejemplo, el de Nakajima, ¿no? Otra vez se ha vuelto a dejar por ver, ¿no? En la pelea por una victoria y ha apuntalado, no la tiene, no es definitivo, pero ha apuntalado la tarjeta del circuito americano, ¿no? Es otro jugador pues que está llamado, ¿no? A aterrizar en el PGA Tour más pronto que tarde y que seguramente vamos a ver años en el PGA Tour. Seguramente, por lo menos es la sensación que da. Sí. Más en broma que en serio. ¿Te acuerdas, no? Cuando ganó hace año y medio en India, sí. Hablábamos del
del club Nakajima, prácticamente fundamos aquí ya un club Nakajima, vaya jugador, qué cosa más maravillosa. Es verdad que luego nos dejó a todos un poco fríos porque fue a ganar en India y empezó a hacer cosas muy raras. Muy raras, jugar muy poco, sí. Empezó a jugar muy poco, no sabemos todo. Creo que, no sé, igual se me ha olvidado, ¿no? Alejandro, pero creo que no llegamos a confirmar el hecho de que hubiera ninguna lesión por medio. No. Desde luego no ha habido información de que haya habido lesión de por medio. Si ha habido algo, lo han mantenido en silencio. Empezó a jugar mucho en Japón, unas cosas extrañas, pero bueno, es que tiene unas hechuras tremendas, ¿no? No lo decimos nosotros, es que a nosotros también nos lo cuentan, ¿no? Claro. Nos lo cuentan, es decir, cuidado con ese tío, es que pega la bola, juega al golf, tiene unos recursos tremendos, ¿no? Como jugador, y no hay más que ver en semanas como esta, pero es verdad que le falta todavía. A ver, yo a día de hoy sí que te diría que esta semana de alguna manera quizá haya confirmado que es el siguiente gran proyecto del golf nipón, ¿no? Por detrás de Matsuyama, ¿no? Sin duda, sí. Yo es al que más veo. Sí, a pesar de que haya japoneses en el circuito americano que están por delante de él, como por ejemplo Isatsune. Sí. Pero si uno compara Isatsune con Nakajima, pues da la sensación de ser más poderoso. Nakajima, con todos los respetos a Isatsune, que ahí está, manteniendo la tarjeta con mucha paz, todos los años, el jugador japonés. Sí, y que además es sensiblemente más joven que Nakajima todavía, ¿no? Pero no sé, tiene un pintón, Keita Nakajima, ¿no? Y además también nos han hablado muy bien de cómo es él, ¿no? Sí. Los japoneses siempre son majetes, porque es que está en su educación, ¿no? O sea, son majetes, no te van a montar ningún. Pero también tiene una parte rara, que, bueno, es muy suyos, ¿no? De ser muy suyos, muy de mezclarse poco, ¿no? Tipo burbuja, ¿no? Burbuja nipona, ¿no? Tienen y por lo visto Sí. Y por lo visto Nakajima es no todo lo contrario, pero es un tipo espectacular, por lo abierto, visto. Sí, es más abierto, sí, más dado, ¿no? A cruzarse con alguien y mantener una conversación, ¿no? Una charla. Por lo pronto, es de los japoneses que mejor habla inglés, que ya hay que no es fácil, que no es fácil el tema Japón e inglés, O sea que bueno, pues eso. Y el otro que quería decir, antes de hablar de los españoles y de hacer un repaso, ¿no? De lo que ha ocurrido con los españoles en India, el otro es Víctor Hovland, porque yo alucino con este hombre. La verdad es que alucino. No está, no se le ve, no aparece. Dice, vaya torneo un poco gris, ¿no? De Hovland, y te acaba cuarto, ¿no? O tercero, o quinto, ¿no? No sé exactamente cómo quedó, por eso lo estoy diciendo así un poco. No, quedó sexto haciendo eagle desde eso. Fuera de green. Sí, pero vale, sí, pero hágalo usted, ¿no? Y acaba con un eagle, se mete sexto y como tú dices, ¿no? Bueno, esa es una seña de identidad de los grandes entre los más grandes. No hay tutía, no le des más vueltas. Porque ocurre mucho con Víctor Hovland. Ocurre mucho. Mucho. Sí. Actuaciones que parecen que no está y de repente dicen, si no está, pero ya ha acabado sexto, ¿sabes? O ha acabado octavo, o ha acabado tercero, o ha acabado duodécimo, ¿no? Es impresionante la capacidad que tiene para hacer resultado, juegue como juegue, ¿no? Y los españoles, bueno, gran torneo, gran semana de Jorge Campillo, a un pasito del top 10, que le permite meterse en ese top 50 de la final de Dubái. Todavía hay que amarrarla, todavía tiene que hacer buenos resultados en Corea y en Abu Dhabi para asegurar la final de Dubái, pero bueno, es un paso adelante importante por parte de Jorge Campillo y te diría que la buena noticia... Mira, sí. Alejandro, cogiendo el atajo, te diría que Campillo ha estado a un hierro 4 de acabar totalmente, pues donde Hovland, básicamente, ¿no? A un hierro 4, que fue el que pegó de segundo tiro en el hoyo 14, par 5, en el Delhi Golf Club. Ahora, si quieres, hablamos un minuto del Delhi Golf Club. Y bueno, ese segundo tiro que bueno, acabó en bogey, y eso fue un hierro 4. Es un atajo, Al final, una semana es muy larga, ocurren muchas cosas, ¿no? Pero tiene mucho sentido, David. Tiene mucho sentido porque realmente está jugando un par 5, jugando muy bien, con la bola en mitad de la calle, perfectamente situado y atacando el green para incluso poder dejarte una opción de eagle, ¿no? O un birdie fácil, o vamos a decir un birdie fácil. Y claro, fallas ese golpe, pierdes penalidad y ya todo se complica. Ahí estaba esa opción suya de acabar sexto, como Hovland, o incluso tercero, ¿no? Con menos 18. Bueno, pues bien, pero son buenas noticias. Son buenas noticias, ¿no? Si ya puedes, haciendo análisis, coger este tipo de atajos y dices, tú a un hierro 4, ¿no? Aunque no resuma
o no refleje exactamente todo lo que ha ocurrido la semana, ya es buen asunto, ¿no? Y está muy bien que... Es que quizás seamos un poco pesados o repetitivos, pero es que hay que valorar mucho carreras como las de Jorge Campillo. Totalmente de verdad, de lo acuerdo. digo, y sí, somos repetitivos porque llevan tanto tiempo con nosotros que al final no dejas de hablar de ellos unas cuantas veces a lo largo del año, de escribir o lo que sea, ¿no? Pero de verdad que hay que valorarlo. Es que Jorge Campillo está en un año que a todos nos está pareciendo más bien gris que otra cosa, Sí. pero él ya está luchando por meterse en la final de Dubái. Esa es la talla de Jorge Campillo, en un año malo, ¿no? O no bueno, nada brillante, pues parece que se va a meter en la final de Dubái. Desde luego ya tiene asegurado los derechos, por supuesto que tiene asegurado los derechos de juego para el año que viene, que va a ser Alejandro su 15ª temporada consecutiva en la primera división. 15ª. Qué barbaridad. 15ª temporada. Qué barbaridad. Eso va a ser 1926. Madre mía. Bueno, te digo una cosa, a la cara de Campillo le pega, 1926, y él lo sabe, le pega esa imagen de hombre, de señor antiguo, ¿sabes? De señor antiguo, de ¿Le ves principio... ahí, sí. ¿Lo ves ahí con bombachos jugando el British, sí, por ejemplo? Sí, y con bombachos y con bombín, o sea, lo veo saliendo, ¿sabes? Entrando en la casa club, Espérate. quitándose el bombín para saludar a los compañeros. Sí, A ver, ¿dónde fue? me lo ¿Dónde imagino. fue? En 1926, eso fue el año después de... En 1925 fue Cinque Ports, ¿no? Yo creo. Me suena. No, 1920. Ah, Fue Cinque vale. Ports, que es donde juega un Ángel español de la por Torre. primera vez, un Es verdad. grande. Pero en 1926 fue en Royal Lizard, fíjate, ¿no? 2 victorias Hombre. de Seven. Pues ahí, sí, se puede imaginar uno perfectamente. Gran victoria de Bobby Jones, por cierto. Fíjate. 1926 Open Championship en Royal Lizard. Te lo puedes ver Sí, a Campillo. A Campillo con Bobby Jones. Una gorrita tomándose algo. escocesa jugando en el partido estelar con Bobby Jones. Sí. Totalmente. No, la verdad es que tiene mucho mérito, Tiene mucho mérito lo de Jorge. 15 temporadas, Punto 1, qué barbaridad estar 15 temporadas en la élite, seguidas, una detrás de otra, y qué barbaridad también cómo pasa el tiempo, ¿no? Con esto, ¿no? Que fuera prácticamente antes de ayer, parece que es cuando empezaba, cuando salía de Indiana, ¿no? Jorge Campillo, ¿no? Para hacerse profesional, pero lo que tú has dicho, Bueno, y ¿no? Es que el cero conformismo, Alejandro, porque Jorge podía haber caído perfectamente en la tentación este otoño de decir, bueno, mira, este año se me ha cruzado un poco, ¿no? Se me ha cruzado, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer una gran pretemporada, vamos a tomarnos un descanso, vamos... Y no, él lo que ha hecho ha sido dar 2 vueltas de tuerca, apretar, y todavía lo vamos a tener ahí y vamos a ver dónde acaba este tío. Efectivamente. Vamos a ver dónde acaba este tío. Esa es la clave. Vamos a ver dónde acaba, porque ahora ya realmente, una vez estás ahí, tienes las puertas abiertas de todo. De todo. Ya y es... jugando bien. Sí. O sea, lo ha ido cogiendo. En fin, vamos a ver qué pasa en Corea, vamos a ver qué pasa en Abu Dhabi. Eso lo tiene ya asegurado. Corea y Abu Dhabi. Y la final de Dubái la tiene muy bien encaminada. Bueno, pues vamos a ver dónde acaba este tío. vamos a ver dónde acaba este tío. Vamos a ver las noticias que nos da, ¿no? Campillo de aquí a final de temporada. Te decía que la parte negativa en este caso, porque claro, estamos muy pendientes, ¿no? De lo que puede hacer Ángel Ayora, que al fin y al cabo es el jugador que está más cerca, ¿no? De conseguir la tarjeta del PGA Tour. Es la noticia negativa porque fallaba el corte en India por un solo golpe. La verdad es que se quedaba a las puertas, ¿no? De jugar el fin de semana. Y me daba a mí que si se llega a meter en el fin de semana, Ángel hubiera hecho buenas cosas el sábado y el domingo, ¿no? Pero bueno, no se metió, no pasó el corte, y eso le ha hecho pues alejarse un poquito más de la tarjeta del PGA Tour. Digamos que tampoco es que lo que se ha alejado haya sido definitivo. O sea, ya estaba bastante lejos, ahora está un poquito más lejos. Si hablábamos de que cada punto cuenta, pues evidentemente cuanto más cerca mejor. Pero es verdad que ya está necesitando resultados muy potentes, resultados muy buenos, tanto en Corea como Abu Dhabi, como la final de Dubái. Pero es que realmente si los consigues, estar 30 puntos arriba, 30 puntos abajo, tampoco cambia tanto, en realidad, cuando digamos que lo que te vale es un segundo puesto, ¿no? O un tercero en Abu Dhabi, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que no hay que tratar el asunto con paños calientes. Ha sido un paso atrás, ¿no? Después del subidón del Open de España, aunque verdaderamente hizo una gran semana y salió de allí más lejos de las tarjetas del PGA Tour por estas cosas de las matemáticas y los rankings,
pero era una gran noticia básicamente y esto es un paso atrás, pero es verdad que hay margen, ¿eh? Es verdad que hay margen y yo por lo menos confío mucho en él, ¿no? Confío mucho Se lo ha ganado. en lo que pueda hacer. Se lo ha ganado. Lo que puede hacer Ángel, ¿no? Se lo ha ganado y todavía quedan opciones. Muy importante que en Corea pues le vayan bien las cosas y por supuesto ya Abu Dhabi Dubai marcará definitivamente ese reparto final de las 10 tarjetas, ¿no? del circuito americano. Ahí también en esa pelea está Eugenio Chacarra, no lo olvidemos que él sí pasó el corte en India, sumó un buen puñado de puntos, pero está todavía un poquito más lejos que Ángel Ayora. Lo que hay en juego esta semana, David, en Corea, pues son dos cosas. Primera, la clasificación precisamente para Abu Dhabi, a esos 70 mejores. Ahí, en esa pelea, ¿quiénes están? Pues varios españoles. Rafa Caberabello, que está justo en el puesto 70, Iván Cantero, puesto 72, y ya más atrás, Pablo Arrazábal, Ángel Hidalgo y Nacho Elvira. Esos son los 5 españoles que se están jugando esta semana en Corea, meterse en el primer playoff de Abu Dhabi y darse todavía una opción de meterse en la final de Dubái. Y después, por otro lado, lo otro que hay en juego, y así ya completamos la información, es mantener la tarjeta. Y en esas, pues están Alfredo García Heredia, que tiene la última oportunidad en Corea, y Joel Moscatel, que no sé si ha entrado en Corea, David, porque no lo he mirado. Mira, lo puedo ir mirando. La última vez que miré no había entrado. Vamos a ver. Lo voy mirando mientras tú dices, sobre todo aclarando, ¿no? Que no es puesto 70, ¿no, David? Hay que aclarar eso, que va a ser un poquito más que puesto 70. No ha entrado Joel, ¿eh? No ha entrado, ¿no? Ni ha entrado ni va a entrar, ¿no? No, ni va a entrar. Vaya, pues entonces eso sí que es una noticia que podemos confirmar ahora, aquí en esta bola provisional, que Joel Moscatel pierde los derechos de juego del circuito europeo para el próximo año y tendrá que pelear por recuperarlos en la escuela. No le queda otra, jugando para empezar la segunda fase de la escuela. Eso es lo que va a tener que hacer. Sí, efectivamente, ¿no? Y duele, la verdad. Sí, duele sí. A él más que a nadie, pero escuece, porque es que es una cuestión de expectativas, ¿no? Y yo, personalmente, o sea, aquí sí que tengo que hablar solo por mí mismo, tenía muchas puestas en él, ¿no? Lo cual no significa que nadie te decepcione ni nada, solo faltaría, vamos, que ahora vengamos aquí a ofendernos. Rasgarnos las vestiduras, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, no sé, creo que antes hablábamos de Mario Galeano, yo sigo pensando que Joel Moscatel, su sitio está donde está, que es la primera división, indiscutiblemente, para mí ese es su lugar en el mundo, y antes o después, vamos a ver qué ocurre, si se puede quitar la ansiedad, las prisas, todo lo que le ha ido afectando en esta temporada de novato suya, y darle lo de pecho, ¿no? En la escuela. A ver si en la escuela efectivamente le salen las cosas y puede estar ahí, puede volver, por la vía rápida, fíjate, a lo mejor dentro de un mes estamos hablando de que tenemos otra vez de vuelta a Moscatel en la primera división, ¿no? Así que ojalá sea así, pero ahí queda eso. Alfredo lo tiene muy complicado, tiene que hacer un gran torneo en Corea, pues prácticamente un top 5. Necesita un top 5 como mínimo para asegurar o para meterse entre esos 115 primeros. No, decía, hablando de Abu Dhabi, simplemente por aclarar, que no va a ser el puesto 70. O sea, mínimo va a ser 71, porque John Ram no juega en Abu Dhabi. Y recordemos que baja los puestos en la Road to Mallorca. Mínimo 71. Y yo creo que casi hay que contar con que Hovland tampoco la va a jugar, así que nos iríamos al puesto 72 y Justin Rose tiene pinta de tampoco, puesto 73. Bueno, veremos dónde acaba, si es 73, 74, 75, pero por ahí. Sí, no, y simplemente como apunte, como hemos citado a Alfredo García Heredia, impresionante y muy bonito el esfuerzo de Alfredo en India. Sí. Se quedó frenado ahí, parecía, de verdad que hubo un momento ayer que yo pensé que iba a saltar el top 10 y no sé si algo más incluso, ¿no? Luego se quedó un poco lejos, ¿no? Se frenó, pero estaba, si analizas su vuelta hoyo por hoyo, verdaderamente el despliegue del juego de Alfredo fue impresionante. Así que, mira, te diría que es un clavo ardiendo de lo más apetecible para agarrarse a él esta semana en Corea, porque
porque es que jugó muy bien. Hay que creer, en Alfredo hay que creer. Además es hombre de sí, pelotazos. porque además es hombre de... Sí, es especialista en carambolas imposibles, ¿no? Ya lo ha demostrado años atrás, ¿no? Salvando la tarjeta también ahí, digamos, en la recta final. Totalmente, lo puede conseguir, así que es uno de los elementos de los que estaremos. Y además va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir. Alguien en Corea esta semana va a salvar los derechos del juego y va a ser una de las historias, de las grandes historias de la semana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si viene de hacerlo muy bien, ¿no? En las 3 últimas rondas, sobre todo en India, ¿por qué no? ¿Por qué no, Alejandro? No te pongas así, hijo. Hombre, claro que sí. Y además tenemos hasta el precedente. Ya el año pasado lo consiguió un asturiano. Iván Cantero lo consiguió el año pasado en Corea. Lo mismo. Llegó con la necesidad de hacer un gran resultado para mantener la tarjeta y lo consiguió. Acabó sexto, creo que fue sexto o quinto. Y consiguió mantener la tarjeta. Así que de asturiano a asturiano, cediéndose el testigo. A ver si lo consigue Alfredo. Así que nada, que bueno, que ya está, que hasta aquí llegamos con esta bola provisional, que volvemos el próximo jueves, que muchas cosas, ya saben que han pasado muchas cosas y muchas cosas que van a seguir pasando, ¿no?, en las próximas semanas y que se las iremos contando aquí en Ten Golf y en la bola provisional. Que lo dicho, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.